Tema Segunda República, epígrafe 2, bienio radical cedista y triunfo del Frente Popular. El bienio radical cedista. Las elecciones de noviembre de 1933, dos cosas importantes. Es la primera en la que las mujeres votan y la segunda importante es que triunfa la derecha. CEDA, como vemos aquí en los resultados, logra 115 diputados, es el partido más votado. Y Partido Radical sería el segundo partido más votado con 102. Lo otro importante, la izquierda quedó severamente derrotada. Socialistas, como vemos aquí, pasan a 58 de 116 y Acción Republicana de Azaña pasa a 5 solo. Habían tenido 28 en las elecciones del 31. El resultado de las elecciones obligaba a una coalición CEDA-Partido Radical, es decir, CEDA junto con el Partido Radical se pueden unir y formar gobierno. Y aquí se produce una radicalización del PSOE. El PSOE consideraba a la CEDA como un partido cuyo objetivo final era implantar el fascismo en España. Y si CEDA entraba en el gobierno, estaba dispuesto a desencadenar una revolución social. El PSOE, o estas actuaciones del PSOE, están defendidas por Largo Caballero, que es el nuevo presidente del PSOE, y secretario de la UGT, y también Indalecio Prieto. Esto es lo que nos lleva a una polarización de ambas partes. Bueno, los gobiernos radicales, la revisión de la República. 1933, Lerroux forma un gobierno con miembros del Partido Radical con el apoyo parlamentario de CEDA. Esto es importante, es decir, en un principio el Partido Radical lo que hace es, aquí tenéis a la izquierda Lerroux, lo que hace es ser presidente del gobierno, pero ningún miembro de CEDA entra en el gobierno, sino que gobiernan con apoyo parlamentario, es decir, cuando se vota una ley, los radicales, que son los que forman el gobierno, tienen sus 102 diputados y CEDA les da ese apoyo con esos 115, pero ninguno forma parte de ese gobierno. ¿Por qué es importante? Porque la amenaza del PSOE para hacer la revolución es que en el momento que CEDA entrase en el gobierno, entonces sí que desencadenarían esa revolución, que es lo que ocurre en 1934. Bueno, hecha esa aclaración, como decíamos, CEDA para gobernar, o sea, para dar ese apoyo, exigían una política de revisión de la obra legislativa del gobierno de Azaña. Entonces, lo importante que hemos hablado ya antes, se impide la aplicación de la ley de congregaciones religiosas, se deroga la ley de términos municipales, se frena la reforma agraria y se concede la amnistía en 1934 a los participantes del golpe de Estado de Sanjurjo. En cuanto a los procesos autonómicos, pues también se complican. Aquí lo tenéis. En cuanto al proceso autonómico, la situación se complica y se produjo un conflicto de competencias con la Generalitat, presidida por Luis Companys, que luego hablaremos de él más adelante. Consecuencias, pues una de las primeras consecuencias es que vamos a tener o van a aparecer nuevos partidos. En el Partido Radical, pues los más a la izquierda, ahí tenemos una escisión inusual a la izquierda, encabezada por Martínez Barrio, forma un nuevo partido que es Unión Republicana. Los republicanos de izquierda, pues forman Izquierda Republicana dirigida por Azaña. Pero fue ante todo la reacción del PSOE y UGT preparados para iniciar un levantamiento revolucionario en caso de que la CEDA entrara en el gobierno. ¿Qué ocurre? El 4 de octubre, Lerroux forma un nuevo gobierno radical, incorporando tres ministros de la CEDA, entre ellos Gil Robles, como ministro de Guerra, que es además el ministerio más importante para ellos, porque como veremos después, Gil Robles lo que hace es dar mucho poder a los militares y a los generales del ejército que van a ser los que se van a sublevar.
Es decir, están preparando ese grupo de generales que van a tener muchísimo poder, que no van a ser muchos, sino que van a ser pocos, pero que van a controlar lo principal del ejército español. La respuesta no se hizo esperar y los socialistas declararon su revolución. Aquí el protagonista de todo es este señor, que es Largo Caballero, que ya hemos hablado de él y vamos a hablar más adelante durante la Guerra Civil, que pertenece al PSOE, pero pertenece a su ala o a su parte más revolucionaria. Es decir, ellos lo que quieren es hacer una revolución, es entregar armas al pueblo, hacer una revolución y tomar el poder. Casi, o dicho de alguna manera, como la revolución bolchevique en la URSS. Bueno, la Revolución de Octubre. El Comité Revolucionario, dirigido por Largo Caballero, comienza la insurrección el 5 de octubre declarando la huelga general en toda España, preparada como una revolución armada que permitiera conquistar el poder. Es decir, eso es un resumen de qué es esta revolución. Luego cada uno, o en cada zona de España, cada uno se lo tomó de una manera, por eso quizás no triunfó, y en el único lugar donde se hizo caso a las instrucciones de Largo Caballero fue donde más triunfó, aunque luego evidentemente fue reprimida por el ejército y no llegó a nada. Bueno, resumiendo, en Madrid los planes fracasaron, en Vizcaya hubo enfrentamientos entre el ejército y la Guardia Civil, también fracaso. Cataluña va por su lado, Cataluña hace su revolución política, aquí tenéis, Francesc Macià había muerto y había sido sustituido por Luis Companys, y lo que hacen en Cataluña es aprovechar la coyuntura, y en Cataluña la rebelión fue política. Companys se declaró en rebeldía y proclamó el Estado catalán dentro de la República Federal Española. Duró solo unas horas esta proclamación, y Companys fue detenido y metido con todo su gobierno en la cárcel. Así que, como veis, estas cosas en Cataluña han ocurrido ya varias veces. Es decir, una proclamación unilateral y el gobierno encarcelado. En Asturias sí que se lleva a cabo la revolución siguiendo, como digo, las instrucciones de Largo Caballero. Entonces, en Asturias se produce una revolución obrera. Se había formado una alianza, modelo que defendía Largo Caballero, que agrupaba PSOE-UGT, CNT, que es los anarquistas, y a los comunistas. En octubre, obreros y mineros bien armados ocuparon la provincia. Ahí tenéis una imagen de estos obreros armados. Provistos con dinamita y con armas, asaltaron cuarteles de la Guardia Civil, asesinaron sacerdotes y burgueses, quemaron iglesias, incluso la Cámara Santa y la Catedral de Oviedo. Aquí tenemos algunas imágenes. Este es el interior de la Catedral de Oviedo, como quedó, o esta imagen de la izquierda. Una revolución con ataque a esos edificios emblemáticos. Para sofocar la rebelión, el gobierno recurre a la Legión y a las tropas regulares de Marruecos en una operación coordinada con una persona que nos va a empezar a sonar, que es el general Franco. El balance, pues 1.100 muertos, solo en muertos 1.100, aparte de heridos, muertos en total 30.000 detenciones. Ese es el balance. De aquí lo que sale es una izquierda derrotada y una derecha fortalecida, tanto por su lado político, que es el que ha formado gobierno y el que forma gobierno junto al Partido Radical, CEDA, sale reforzado, y el ejército. El ejército hace su primer enfrentamiento frente a una posible revolución obrera y triunfa, la aplasta y los detiene, con lo cual se crecen ante la posibilidad de que pudiese volver a ocurrir. Bueno, el fin de la experiencia derechista en la Segunda República. Tras los hechos de octubre ya nada sería igual. El PSOE había roto con la legalidad republicana, es decir, para la derecha el PSOE ya es un partido que no respeta las normas democráticas. La CEDA ganó fuerza. Muchos dirigentes socialistas fueron encarcelados,
también hazaña, en el cual se implica en la revolución sin casi motivo, y con respecto a Cataluña se suspendió el Estatuto de Autonomía. En lo militar, Gil Robles, entonces ministro de Guerra, que es el que habíamos hablado de Ceda, incorporó a los más altos puestos a los generales Fanjul, Godez, Mola y Franco, famosos por su antihazañismo y de dudosa lealtad republicana. Es lo que os comentaba antes, es decir, los generales que están más en contra de la República, pues están en los más altos puestos del ejército. Es decir, que si en un futuro hubiese un golpe de Estado, como así ocurrió, estos generales tienen bajo su mando a lo mejor del ejército, a lo más importante del ejército, que ya hablaremos después durante la Guerra Civil. Bueno, el gobierno radical cedista, en vez de avanzar, estaba paralizado y todo se precipita del año 1935 al estallar dos escándalos de corrupción en los que se vio envuelto el Partido Radical. Bueno, temas de extraperlo, el asunto Nombela, bueno, algún temas secundarios que no nos interesan ahora. Desacreditado el gobierno de Lerroux, aquí hay una cosa muy importante. Gil Robles espera que Alcalá Zamora le confíe el gobierno, es decir, el presidente de la República, que es Alcalá Zamora, puede nombrar o pedir a Gil Robles que forme gobierno. ¿Eso qué considera Gil Robles que puede ocurrir? Que se acabe la República y que se imponga una dictadura fascista en España. Entonces, para evitarlo, a finales de año se constituía el gobierno de Portela Valladares, sin Ceda y ni radicales, a quien dio el decreto de disolución de las Cortes convocando nuevas elecciones para el 16 de febrero de 1936. Es decir, que Alcalá Zamora lo que hace es intentar evitar esa llegada de una dictadura fascista a España, convocando nuevas elecciones que lo que están haciendo es pues alargar un poco el final que va a ser la Guerra Civil. Las elecciones de febrero del 36 son totalmente, es decir, están totalmente radicalizadas o derecha o izquierda. Aquí tenéis algunos carteles, votad al Frente Popular, que va a ser las izquierdas, que van a dar la amnistía, o sea, una de las cosas que iban a hacer los de izquierda si ganaran, como así sería dar la amnistía a todos los condenados y encarcelados por la Revolución del 34. Aquí tenéis Partido Comunista, apoyar o votar al Frente Popular, y por otro lado la propaganda de la derecha, pues diciendo que el socialismo destruye la economía, que lo que os espera es la pobreza y cada uno con su propio discurso. Bueno, las elecciones de febrero de 1936, la izquierda comprendió que la unidad republicano-socialista era la fórmula para contener a la izquierda y triunfar en las elecciones. Entre los socialistas, Indalecio Prieto coincidía con Azaña, pero se necesitaba vencer la resistencia de otros dirigentes socialistas como Largo Caballero, que no querían entrar en ese pacto de izquierdas, y que exigía la ampliación del acuerdo a otras fuerzas obreras como el Partido Comunista. En línea con las directrices de Moscú, es decir, el Partido Comunista de Moscú, la URSS lo que dice es que, de momento, aparcar la revolución y lo que hay que hacer es frenar a las derechas o a frenar el fascismo. Entonces, la tarea de los comunistas no sería por el momento hacer la revolución, sino frenar el fascismo. Así que, siguiendo un poco esas directrices, lo que se hace el 15 de enero de 1936 se forma una amplia coalición de partidos de izquierda que es conocida como el Frente Popular. Se incorporan Izquierda Republicana, Unión Republicana, PSOE, PCE, UGT, Partido Sindicalista y el POUM, que es el Partido Obrero de Unificación Marxista. El programa de la coalición era retomar y relanzar la obra legislativa del gobierno de Azaña entre el 31 y el 33 y además defendía una amnistía general para los encarcelados por los sucesos de octubre del 34. Ese sería el resumen, es decir, todos los partidos de izquierda se presentan juntos en ese Frente Popular y llevan a cabo, o el objetivo es, volver a poner en marcha aquellas reformas de Azaña, es decir, la de la reforma agraria, la educativa, la del ejército, volver a ponerlas en marcha y conceder la amnistía a los de la Revolución de 1934.
Frente a las izquierdas, las derechas no llegaron a formar un frente único. La CEDA estableció pactos puntuales con republicanos radicales en algunas provincias. Los monárquicos de Renovación Española y los carlistas de Comunión Tradicionalista formaron Bloque Nacional. El nombre de Bloque Nacional está liderado por José Calvo Sotelo, importante porque este va a ser el asesinado y el que da motivo al golpe de Estado o el que da ya la gota que colma el vaso de los militares y dan el golpe de Estado, José Calvo Sotelo de Bloque Nacional, cuyo programa era eliminar la República, es decir, Calvo Sotelo en las Cortes republicanas se reconoce como fascista, es decir, dice que reconoce públicamente que si un Estado fascista es el que termina las huelgas o el que se enfrenta a una revolución de izquierdas, pues que él es fascista, no tiene ningún reparo en reconocerse como tal. En las elecciones de febrero, en 1936, dieron la victoria al Frente Popular, que serían los que tenéis todos los que tenéis en rojo, todos esos partidos en rojo, y así el poder pues cambia de la derecha a la izquierda, pero no logró estabilizar el proceso político. Siguió habiendo movilizaciones obreras, actos de violencia, de ideologías más extremas como Falange, que viene ahora, y que dificultaban las tareas del gobierno. Bueno, la vuelta de Azaña al gobierno y la conflictividad social. Tras las elecciones, Azaña forma un gobierno integrado únicamente por republicanos de izquierda, sin socialistas. Con todo, este gobierno puso en marcha el programa del Frente Popular, se concedió una amnistía general para todos los encarcelados de la Revolución de Octubre del 34, se restableció el Estatuto de Autonomía de Cataluña y Companys volvió a presidir la Generalitat, y se acentuaban las huelgas en el campo, la ocupación de tierras, mientras se volvía a poner en marcha la ley de la reforma agraria de 1932. La escalada de huelgas, de desórdenes y atentados demostraban que los sectores más violentos se estaban imponiendo en ambos bandos. La violencia callejera se traducía en atentados y enfrentamientos, incendios de edificios religiosos. La CEDA perdía influencia frente a la derecha de Calvo Sotelo, o a Falange, que era un partido o una formación que se fija en el fascismo italiano. Aquí tenéis a José Antonio Primo de Rivera. José Antonio Primo de Rivera es hijo de Miguel Primo de Rivera y básicamente lo que es un partido fascista. El Primo de Rivera será encarcelado durante la República, será encarcelado en Alicante y morirá fusilado cuando comienza la Guerra Civil y por Franco, por el franquismo, pues se hará de él un héroe, ¿no? un mito. Como decimos, José Antonio Primo de Rivera era detenido y encarcelado en Alicante. En abril, las nuevas Cortes destituyen al presidente de la República, Alcalá Zamora, y nombran a Azaña, lo que supondrá el gran error de este gobierno. Es decir, hay un error que es quitar a Alcalá Zamora, que había sido el que había moderado siempre a la izquierda y a la derecha, el que había sido el nexo de unión de unos y de otros, y ponen a Azaña, y Azaña, por supuesto, deja de ser presidente del gobierno para pasar a ser presidente de la República. Azaña quiso que Indalecio Prieto encabezara un gobierno de coalición, pero el grupo parlamentario socialista, controlado por Largo Caballero, se negó. Azaña entonces llamó a Casares Quiroga, que es este señor que tenéis aquí en la imagen, líder del Partido Republicano Gallego. Es un partido minoritario que forma parte del Frente Popular y que forma un gobierno solo con republicanos, dejando, como decimos, a los socialistas fuera. Bueno, ya por último, la conspiración militar y el inicio de la guerra civil. La acción del gobierno avanzaba por la vía reformista, se aplicaba la ley de la reforma agraria, el Estatuto del País Vasco se comenzaba a tramitar, también el de Galicia, y luego el clima de radicalización con duros enfrentamientos entre la derecha y la izquierda hacía difícil cualquier vía de diálogo. En las calles españolas eran corrientes, asesinatos, bombas, ajustes de cuentas, quemas de iglesias, mientras la conspiración militar iba precisándose. El gobierno había alejado a los generales sospechosos, a Franco lo había mandado a Canarias, a Mola a Navarra, y el general Mola, conocido por ese nombre clave como el
el director, fue el que fue organizando el alzamiento militar. Aquí tenéis, ahora lo vemos, aquí tenéis al general Mola, que es el que está a la derecha, y a la izquierda Sanjurjo, que ya había dado un golpe de estado junto con el general Franco. Bueno, los conspiradores sabían que no todos los militares estaban con la insurrección, por eso iban lentos, es decir, no sabían si contaban con suficiente apoyo para que el golpe de estado triunfara. Como así ocurrió, que no triunfó, fracasó y entramos en una guerra civil. Bueno, la clave, 12 de julio. El 12 de julio es asesinado en Madrid el teniente republicano José del Castillo, de la Guardia de Asalto, a manos pues de un grupo de falangistas, aunque haya alguna duda si fueron falangistas o fueron unos carlistas. El caso es que lo que está claro es que fueron algún grupo de extrema derecha. El 13 de julio, como venganza, algunos de sus compañeros deciden dirigirse al domicilio del diputado derechista de Renovación Española, José Calvo Sotelo, y lo asesinan. Es un episodio bastante oscuro, como llegan a su domicilio. En un principio iban buscando otras personas, al final lo detienen y en ese viaje desde su domicilio a comisaría muere. Muere quizás no estaban todos de acuerdo, pero alguien pues lo mata. Este hecho es el que acelera el golpe de estado. Aquí tenéis imágenes de los dos funerales, están muy claros cuál es cada uno. El de la izquierda, como veis, puño en alto, el de José Castillo con ese saludo comunista, y el de la derecha con el saludo romano, saludo fascista, el de Calvo Sotelo. Aquí tenéis imágenes de la autopsia de Calvo Sotelo. Y como digo, pues este hecho acelera el golpe de estado. El 17 de julio la guarnición de Melilla se subleva y se extiende a todo el protectorado en Marruecos, y el 18 se extiende a toda la península. España había quedado dividida en dos zonas, una con la República, la otra al lado de la sublevación militar, y comenzaba la guerra civil, que eso ya será lo que veremos en el siguiente tema.